Muchas gracias por acompañarnos en este preestreno de la película sobre el descubrimiento de Tutankamón y esta exposición universal que finalmente se frustró por la pandemia, pero que hizo que algunas ciudades volvieran a recibir objetos del tesoro de Tutankamón. Estamos en vísperas de un momento muy importante. El 4 de noviembre se celebrará el centenario de ese instante en el que Howard Carter llega al Valle de los Reyes muy temprano por la mañana, ve a los operarios que están excavando en uno de los rincones del valle absolutamente mudos, sin poder pronunciar palabra, y él piensa que ha ocurrido una desgracia, que probablemente, en fin, ha habido algún accidente o algo tremendo, y cuando se acerca a ese grupo de operarios están todos mirando al suelo, porque entre la arena hay algo que tiene un ángulo recto. Ya saben ustedes que la naturaleza no funciona por ángulos rectos. Y ese ángulo recto es un escalón. Y ese día empiezan a vaciar la tierra que cubre ese escalón, descubren un segundo escalón, un tercero, y llegan hasta una pared lisa, con unos sellos, con el jeroglífico que marca que aquello es una tumba real. Y creen que han hecho un descubrimiento importantísimo. Howard Carter telegrafía a Londres, a Lord Carnarvon: hemos encontrado algo. Y durante 2 semanas largas no hace nada, simplemente vigila el lugar a la espera de que llegue Lord Carnarvon, que es el que ha financiado hasta el extremo esos trabajos, y se den los primeros golpes de piqueta y descubran un pasillo que va a dar hasta la tumba que ustedes conocen. 5.000 objetos maravillosos, increíbles, las muestras de que ya habían entrado ladrones antes y una historia nueva de Egipto que contar. Nunca se había encontrado nada así. Bueno, esta historia es tan fantástica, tan increíble en todos sus detalles, en lo que respecta a Tutankamón, en lo que respecta al hallazgo y en lo que generará durante este siglo ese hallazgo, que hemos decidido, en una ciudad donde se cruzan los caminos como es Zaragoza, organizar un encuentro internacional de ocultura que va a reunir a los grandes expertos en esta materia. Ocultura es un neologismo que nos da mucho juego porque es la cultura de lo oculto, de lo que por distintas razones se ha puesto debajo de la alfombra porque no era muy estético o, en fin, no era muy prudente hablar de ello. Y el caso de la tumba de Tutankamón está rodeado de ellos. Howard Carter era un tipo prudente, pero Lord Carnarvon era un espiritista convencido. Y antes de ir a Egipto a la llamada de su arqueólogo, tuvo algunas reuniones con unas espiritistas que le dijeron: ten cuidado, no te traigas nada de allí, porque puede caer la maldición sobre tus hombros. Bueno, pues algo en esa historia que no se ha contado mucho nos dice que Howard Carter y Lord Carnarvon cogieron algún objeto y terminaron. Claro, es imposible no llevarse nada de algo tan increíble como la tumba de Tutankamón, y algo les cayó encima, esa maldición que aquí explican y que bueno, le quitan peso, ¿no? Bueno, pues de eso vamos a hablar en este encuentro internacional de ocultura. Antes de pasar al programa, que lo iremos desgranando con Nacho Ares, que es egiptólogo, escritor, es el director del programa Ser Historia en la cadena Ser, y es sobre todo un gran amigo con el que he viajado muchísimas veces a Egipto. Antes de eso, quiero darles paso a que conozcan ustedes a Sara Fernández, que ella es vicealcaldesa de la ciudad de Zaragoza, es la responsable de los programas culturales de la ciudad del Ebro y es quien ha apostado clarísimamente por este encuentro internacional de ocultura. Sara, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Javier, Nacho. Nosotros ahora en Zaragoza, que acabamos de terminar las fiestas del Pilar, estamos también como Howard Carter a la espera de que venga Javier Sierra con todo su equipo, con Nacho Ares y con el resto de maravillosos ponentes que nos van a descubrir, permítanme también el juego de palabras, cosas maravillosas, seguro, del 10 al 13 de noviembre en el Auditorio de Zaragoza. Javier apostó ya el año pasado por traer las jornadas de ocultura a Zaragoza, desde luego se lo agradecemos, porque fueron todo un éxito, porque también, como él bien decía, es verdad que somos
crisol de culturas. Nuestra historia bimilenaria nos lleva a ser una ciudad intercultural, incluso hoy en día lo somos, y yo creo que desde luego va a ser un marco perfecto para hablar de Egipto. Cuando lo presentamos en Zaragoza o Cultura, Nacho además nos descubrió, que sigue descubriéndonos cosas, que en la Filmoteca de Zaragoza, que es Filmoteca Municipal, tenemos algunos de los fotogramas de la película que Howard Carter presentó. O sea que tenemos incluso un tesoro en Zaragoza relacionado. No necesitamos más excusas. Y la verdad es que simplemente quería invitarles a todos ustedes a participar en esas jornadas de Ocultura, aprovechar también, si pueden, para descubrir un poco nuestra ciudad, que los zaragozanos nos gusta que vengan a visitarnos y que la gente se sienta como en casa, y agradecer una vez más a Javier Sierra esa apuesta por nuestra ciudad. Muchísimas gracias y espero que lo disfruten. Gracias. Gracias. Entre aquel 4 de noviembre de 1922 y el momento en el que se abrió la tumba, pasaron evidentemente muchas cosas. Y justo en el medio casi de las fechas entre el descubrimiento del escalón y la apertura de la tumba, hemos encajado Cultura, del 10 al 13 de noviembre. Es en esa tensa espera, ¿no? 100 años después, en esa tensa espera hemos marcado el Encuentro Internacional de Ocultura. Será de jueves a domingo, con actividades en fin, muy variadas. Se va a celebrar en el Auditorio de Zaragoza, que es yo creo que el escenario magno de la ciudad, ¿no? Sí, es un auditorio moderno, impresionante, con todas las posibilidades técnicas para las proyecciones y para todo lo que tenemos pendiente allí, ¿no? Esta película que ustedes han visto la distribuye en España a Contracorriente, la distribuidora, una de las mejores distribuidoras de películas en lengua española, y a Contracorriente nos ha propuesto también que proyectemos en Zaragoza, en Ocultura, el estreno de un documental que se va a titular Napoleón en el nombre del arte, presentado por Jeremy Irons. Ese documental cuenta los orígenes de la egiptomanía, porque Napoleón conquistó Egipto en 1798, llevó a un equipo de sabios para analizar la cultura egipcia, y a partir de ahí abrió los ojos de Europa a la pasión por la cultura del antiguo Nilo, ¿no? Así que ese documental, muy bonito, un documental espectacular que recorre toda la pasión napoleónica por el arte, pero especialmente por Egipto, lo vamos a poder ver allí en una de las jornadas. Pero arrancaremos con Nacho Ares el día jueves 10 de noviembre, en la sala Mozart del auditorio, que es una sala de 1.600 personas de capacidad, es una cosa espectacular, en donde Nacho Ares nos va a hablar de los misterios de Tutankamón. Nacho, gracias por ser nuestro inaugurador de las jornadas de Cultura. ¿Qué vamos a descubrir 100 años después de este asunto de Tutankamón? Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días a Sara, Javier, muchísimas gracias a todos por estar aquí. La verdad es que cuando he escuchado ahora 1.600 personas es una responsabilidad muy grande, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo creo que el tema de Tutankamón es un tema tan atractivo, que han pasado 100 años pero que todo el mundo tiene en mente. Yo siempre comento lo mismo, ¿no? Yo creo que el faraón niño Tutankamón, cuando murió con apenas 18 o 19 años, él ni en sus mejores sueños sería capaz de imaginarse que 3.500 años después casi todo el mundo iba a estar diciendo su nombre, ¿no? Que era en realidad lo que daba eternidad, ¿no?, a los antiguos egipcios y lo que ellos buscaban, ¿no? Bueno, pues en esa conferencia sobre el centenario voy a intentar desglosar, ¿no?, cómo se conoce, cómo se redescubre el nombre de Tutankamón a comienzos del siglo XIX, en una tumba, por ejemplo, en una tumba que aparece en la orilla oeste de Luxor, y cómo esos nombres, en el primer momento que habían sido dañados, habían sido borrados por la memoria del contexto del faraón hereje, el padre de Tutankamón, Akenatón, hizo que la memoria de Tutankamón se perdiera, ¿no?, prácticamente durante más de 3.000 años, pues como poco a poco los investigadores han ido recuperando, ¿no?, esa historia, y hoy, 100 años después, es cierto que sabemos muy poco más de lo que realmente descubrió
Howard Carter, y es quizá lo que lo convierte en un tema tan atractivo, ¿no? Que han pasado 100 años, desde el punto de vista estético, es un faraón realmente increíble, ¿no? Por todos los tesoros que aparecieron en su tumba, pero es muy poco lo que conocemos de su vida, ¿no? de su historia. Hay algunas novedades que comentaremos en Zaragoza, pero realmente es muy poco lo que conocemos de él, ¿no? Se conoce poco, y yo diría que casi menos mal, porque si llegáramos a conocer más, Nacho no sé qué tipo de libro habría escrito. Él acaba de publicar Cosas Maravillosas, este libro que es un homenaje a los 100 años del descubrimiento de Tutankamón. Es verdad que de Tutankamón, de él, de su reinado, de lo que hizo, no sabemos nada. No hubo documentos que se hallaran dentro del tesoro, no leía mucho Tutankamón, o sea, no había libros. Bueno, esto es una de las características de ese hallazgo. Pero, desde luego, durante las jornadas también se van a dar cita muchos autores. Por ejemplo, Andrew Collins, que acaba de publicar también un libro sobre Tutankamón y sobre esa ausencia de textos, que es muy interesante y vamos a tener la oportunidad de recibirlo. Tenemos también como invitado internacional a Jean-Paul Boval. Él es un arquitecto, bueno, es entre belga y egipcio, ¿no? Que nació de hecho en Alejandría y que ha dedicado una parte de sus últimos años a tratar de descifrar otro de los grandes enigmas del Antiguo Egipto, que es la Gran Pirámide, cómo se construyó la Gran Pirámide. Desde la perspectiva de un arquitecto del siglo XXI, él admite que no sería capaz de replicar un monumento como ese. Es interesante. También tendremos una aproximación a cómo el cómic ha tratado el mundo del Antiguo Egipto. Presentaremos la adaptación de una de mis novelas, La Pirámide Inmortal, al noveno arte, al cómic, con los creadores de esa adaptación. Hablaremos de los símbolos en el Antiguo Egipto, de cómo era una civilización simbólica, todo se manejaba en función de ello. Y tendremos incluso también un teólogo, Jogari Pujol, que escribió un libro hace unos años muy polémico titulado Jesús 3000 años antes de Cristo, en el que desvela cómo una parte muy importante de los evangelios son copia literal de libros del Antiguo Egipto. En fin, cómo se produjo ese trasvase literario entre los mitos del Antiguo Egipto a los rudimentos, a las bases del cristianismo, es toda una, en fin, es toda una aventura y todo un enigma. Y Jogari Pujol, que es el primero que estudió esta historia, va a venir a Zaragoza a contárnoslo después de muchos años sin contar nada de esto. Sí, así que yo lo tenía perdido. ¿Verdad? Lo tenía perdido. Así que bueno, Ocultura sirve precisamente para eso, para recuperar a gente sabia que habla de este tipo de asuntos con autoridad, para hablar de las otras caras de la cultura, con el ropaje, con el abrigo del misterio, que siempre es muy interesante. Egipto, desde luego, es misterio en estado puro, y hacerlo con todo el apoyo audiovisual, todo el apoyo narrativo que requiere un evento de este tipo. Es un evento abierto para todos los públicos, tanto para niños como para adultos. Es un evento que se celebra en un lugar de fácil accesibilidad como es el Auditorio de Zaragoza, y es un lugar al que se llega muy fácil pues desde buena parte de España, gracias a la situación de transporte público que tiene la ciudad. Así que si son ustedes de Madrid y quieren ir a Zaragoza, lo tienen muy cerquita. Si vienen de Barcelona o de cualquier otro lugar, las combinaciones son fantásticas. Y queríamos sumar al esfuerzo de A Contracorriente que nos ha acogido y que es una de nuestras instituciones patrocinadoras, pues presentarles este evento. También proyectaremos unos documentales de Movistar Plus que hicimos Nacho y yo en Egipto, sobre Napoleón dentro de la Gran Pirámide, la noche que él pasó en 1799 en la Cámara del Rey, y otra sobre una arqueóloga que es la madre de las investigaciones del Templo de Abidos en Egipto, Dorothy Eddy, una mujer que de niña creía que era la reencarnación de una concubina de una mujer de Seti I, y que cuando llegó al templo de Seti I en Abidos, sin excavar todavía, ella
incluso viendo las montañas de arena alrededor de las ruinas del templo, sabía lo que había debajo de cada lugar. Sabía qué imágenes, qué historias se contaban en cada capilla sin que se hubiera visto en miles de años. Y ayudó a su recuperación. Esta historia de reencarnación tan peculiar, tan bonita, que también nos la contó Saji Hawass para este documental, la vamos a proyectar en pantalla grande para deleite de todos los asistentes. En fin, yo creo que no tienen que perdérselo. Si tienen ustedes alguna pregunta o tienen algún matiz, estamos a su disposición. Tienen toda la información de la programación en ocultura.com, ahí viene toda la explicación del evento, y si necesitan cualquier cosa de nosotros en estos minutos, pues por supuesto estamos a su entera disposición. Yo quería hacer un añadido, lo que comentaba Sara, de esa joya, ¿no?, que se conserva en la Filmoteca de Zaragoza, que también hay algunos fragmentos en la Biblioteca Nacional en Madrid. Howard Carter estuvo en un par de ocasiones en Madrid, en 1924 y en 1928, impartiendo conferencias, invitado por el Duque de Alba, y la relación que tenía con España era muy estrecha, ¿no? Si miramos el segundo volumen de los 3 que publicó del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, en la portada, donde aparece su nombre, Howard Carter, aparecen los 2 únicos títulos que él recibió en vida: doctor honoris causa por la Universidad de Yale y correspondiente de la Real Academia de la Historia de Madrid. Y esto es un detalle que suele pasar desapercibido, ¿no? Ese apego hizo que en uno de sus viajes donara a España, a la Casa de Alba, una copia de todas las fotografías que había hecho Howard Carter, Harry Barton, el fotógrafo de la misión, y también una copia de la película que el propio Barton había realizado de los trabajos en el Valle de los Reyes, ¿no? La idea que tenía Carter, y como así se hizo, era que se hicieran copias para que se distribuyeran por instituciones, universidades, colegios, preparar a algunos profesores con unos textos determinados para ir por los colegios, ir por los pueblos, dando conferencias sobre el Antiguo Egipto y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y la guerra civil hizo que la inmensa mayoría de esas copias se perdieran. Pero hace unos 10 años encontré unos fragmentos en la Filmoteca de Zaragoza. Ana Marquesaz me los acercó porque ella conocía que yo soy egiptólogo, yo iba a hacer otra cosa, y yo le pregunté: ¿y esto qué hace aquí? Y él dice que no lo sabía, me comentó: en la Biblioteca Nacional también hay otros fragmentos. Y semanas después, meses después, dije: ya sé lo que es. Claro, son copias de las imágenes que cedió Barton a la Casa de Alba y que se copiaron, ¿no? Y encontré en el listado de la Casa de Alba las instituciones que habían pedido copias, y ahí aparecía la Universidad de Zaragoza, ¿no? La Universidad de Zaragoza en la década de 1920, ¿no? Y es una historia fascinante, a ver si podemos recuperar, digitalizar esos fragmentos y poder emitirlos en el Congreso, en la Cultura, y es una verdadera joya, ¿eh? Porque solamente hay una copia de las imágenes que están en Nueva York, en el Metropolitan, ¿eh? Como ustedes son informadores, tienen que saber que este mes que se nos abre ahora de noviembre va a ser el mes de Tutankamón por excelencia. Hay muchas cosas alrededor de Tutankamón que van a suceder. Una de ellas es una exposición inmersiva que Nacho presenta también en Madrid, de la que también nos puedes decir alguna cosita. El 4 de noviembre, en el Matadero, se inaugura Tutankamón, la exposición inmersiva. El 4. El 4 de noviembre, el viernes, claro, sí. Y es un espectáculo increíble que he tenido la suerte de poder escribir, dirigir, con varias empresas internacionales, y es una verdadera gozada. Es viajar al Egipto de hace casi 3.500 años de la mano de Tutankamón, conocer su naturaleza, sus mitos, su historia. Va a haber también una pequeña exposición de réplicas del tesoro y otras piezas reales, algunas piezas incluso de la propia colección particular de Howard Carter, los libros originales del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Bueno, un espectáculo también con realidad virtual, con las gafas, para poder viajar, hacer ese viaje del inframundo de Tutankamón desde que despierta en su tumba hasta que llega al juicio de Osiris. Es una maravilla que en estas semanas estamos ya preparando un poco para la inauguración del día. Y por supuesto las librerías se van a llenar de obras sobre esta cuestión. Hay una muy interesante de Miriam Seco
Sí, es Tutankamón en España, que cuenta la historia de Howard Carter y el duque de Alba, que también, en fin, acaba de reeditarse justo para este centenario. En fin, hay mucho que va a suceder en torno a este asunto, por lo tanto yo creo que durante los días de Ocultura, vicealcaldesa, Zaragoza va a ser el epicentro de la Tutankamón manía en lengua española. Y eso es muy de agradecer. Muchas gracias por acogernos y a ustedes por atendernos informativamente. Sí, yo quería preguntar. Bueno, me dio un placer volver a estar a las puertas de este Ocultura. Tuve el honor el año pasado de participar. La verdad es que hacéis un trabajo fantástico, y no solamente por la amistad que me une con Javier y ya con Nacho también, sino también porque lo que descubrís allí es un encuentro de amigos, pero en torno a temas mágicos. Y en este caso, bueno, yo desde Televisión Española y el programa Secuencias en 24 me uno a los actos de la Tutankamón manía, y si os parece, pues el día 4 podemos hacer un especial, donde además podemos anunciar todo lo que va a haber allí, y sobre todo porque me parece fascinante que haya fragmentos por descubrir aún, ¿no? Y porque además, y lo hemos hecho con Javier, incluso 3 programas dedicados a la egiptología en el cine, y de qué manera ha habido desde las pirámides a todo lo que envuelve el misterio. Y por eso quería preguntaros si existe realmente la maldición de Tutankamón, si es un mito que interesó crear, sobre todo para darle más empaque a los descubrimientos. Y no sé si hasta 100 años después se siguen descubriendo misterios en torno a ese magnífico descubrimiento, o ya está todo dicho y es estirar un poquito más el chicle, ¿no? La popularidad de la frase, de que hay que seguir manteniendo vivo ese espíritu para que la egiptología siga llegando a generaciones más jóvenes, sobre todo con un mundo tan fascinante, pero ya cada vez más lejano, ¿no? Bueno, contesto brevemente lo de la maldición. Las muertes existieron, las muertes son reales, y yo siempre digo lo mismo, o sea, yo no creo que haya una maldición tal y como la entendemos nosotros, ¿no? Las maldiciones solamente existen para las personas que creen en ellas, ¿no? Pero el simple hecho de que la ciencia, a partir de los años 60, 70, 80 sobre todo, haya investigado las muertes, es que algo hay, ¿sabes? Hay infinidad de respuestas racionales, ¿no? Que es la presencia del Aspergillus, por ejemplo, que ha causado un hongo que ha causado muchísimas muertes, ¿no? Y en aquella época no había penicilina, no había este tipo de medicamentos, pues la gente caía como moscas, ¿no? Con una simple gripe hoy, como en la actualidad, ¿no? Y eso en relación un poco a la maldición y a lo que desconocemos de Tutankamón, yo creo que muchísimo. Antes lo decía, ¿no? Desde el punto de vista histórico, es muy poco lo que conocemos de él, pero de los 5.500 objetos casi que aparecieron en la tumba, yo creo que ni la mitad están publicados. Por ejemplo, el más icónico de todos, si decimos Tutankamón, ¿cuál es? La máscara, ¿no? La máscara está inédita, no la ha publicado nadie. O sea, son detalles que sorprenden, ¿no? Que como iconos tan importantes de la historia del arte, en este caso de la egiptología, permanecen totalmente inéditos, ¿no? Nicholas Reeves publicó hace un par de años en Academia Edu una pequeña aproximación, pero no se ha hecho absolutamente nada del tipo de oro, del texto que tiene detrás, que es el 151 del Libro de los Muertos. Ahora Christian Ekman, un alemán, que es el que restauró la máscara en los últimos años, iba a publicar el estudio precisamente del oro, que si tiene una máscara adherida a una estructura anterior, todo ese tipo de detalles. Bueno, pues todo eso está inédito, nadie se ha acercado hasta ahora, ¿no? Y por supuesto abordaremos en Ocultura las grandes controversias recientes, ¿no? De la tumba de Tutankamón, como esa teoría de Nicholas Reeves que sostiene que la tumba de Tutankamón se hizo tan deprisa, tan rápido, que en realidad lo que se hizo fue aprovechar una tumba anterior. Por eso la tumba de Tutankamón es tan pequeña con respecto a las otras del Valle de los Reyes, porque es la mitad o un tercio de lo que podía ser la tumba original. Hay un tabique que tapa el resto de la tumba, hay una tumba por lo tanto inédita detrás de ese tabique. ¿Lo tiraremos? ¿Nos asomaremos? Bueno, hay una controversia internacional interesante y también eso evidentemente lo abordaremos en Ocultura.
Cuando hablas de en poco tiempo, estamos hablando de cuántos. Egipto es eterno. Egipto es eterno y los Se construyó en 2 semanas, ¿no? Claro. Bueno, dices el no, ¿en tiempo cuánto de... tiempo? Sí, ¿cuánto? Bueno, nadie espera que un rey muera con 19 años o 18, por lo tanto, hay que pensar que en el Antiguo Egipto la tumba real era un proyecto que los reyes asumían como propio desde que se entronizaban. Tenían que construirse su tumba y se la iban haciendo poco a poco y llevaban a los artistas, tenían que hacer todas las imágenes mágicas que los acompañaran, y eso era un proceso que llevaba años y años. Cuando mueres con 19 y te tienen que enterrar a toda prisa, pues seguramente escogen un agujero que ya estaba, ¿no? No sé si hay alguna más. Sí, Yo quería... Hola, buenos días a todos. Mira, yo quería preguntaros sobre el tema del oro. Cuando se rescata el oro después del asalto que tiene el museo y lo recupera el Cairo, ¿cuánto vale? O sea, ¿se catalogó todo eso, todo el oro, y cuánto vale en su totalidad? ¿A cuánto dinero asciende? Y que todas esas piezas, algunas estarían bañadas en oro, aunque no lo encontraran ellos, ¿no? A ver, sí. En enero de 2011, Egipto vivió la primavera árabe y sufrió un asalto del Museo del Cairo, y lo cierto es que luego se demostró que no se habían llevado tanto ni se había destrozado tanto de lo que se pensó en un primer momento, ¿no? Por ejemplo, de los tesoros más valiosos de Tutankamón no entraron en esa cámara acorazada, ¿no? Que tiene unas rejas, la máscara, los ataúdes, de eso no pudieron llevarse nada. Sí que es cierto que rompieron una vitrina donde había figuras de madera cubiertas de oro, ¿no? Pero hay un poco la ignorancia de los propios egipcios y de los ladrones que entraron allí, que pensaban que muchos de ellos no conocían el museo por dentro, y en esos rumores que corren en la calle, ¿no? que dicen que el museo está lleno de oro, que está lleno de figuras de un valor increíble, que los antiguos egipcios utilizaban, esto es muy curioso también, el mercurio rojo, ¿no? para hacer las momias. Es un material que no existe, pero que en el mundo árabe dicen que si tú consigues mercurio rojo puedes conseguir dinero, potencia sexual, fortuna, suerte, etc., ¿no? Hay un montón de leyendas y fraudes en este sentido, ¿no? De ahí que también... El bálsamo de Fierabras. Totalmente. Y en el caso de esa vitrina que se rompió y donde había piezas del tesoro de Tutankamón, una de ellas era una figura del rey sobre una pantera. En su ignorancia y en su... bueno, pues no vamos a decir aquí otras cosas, para comprobar si eran de madera o no, o de oro o no, lo que hacían era tirarlas al suelo. Entonces, la figura de la pantera... Los ladrones de tumbas... Claro, hace miles de años. Hace miles de años, Sí. es una tradición. Es una tradición en Egipto, sí. Entonces, bueno, pues por suerte esas piezas se han conseguido recuperar y se han restaurado y bueno, como digo yo, pues no dejan de tener una muesca más, ¿no? De esa historia de Egipto, que es lo que ha sucedido en el Museo del Cairo. Únicamente se ha perdido una piecita. Hay una diosa, la diosa Menqueret, que porta en la cabeza a Tutankamón niño, que es el antecesor, ¿no? de nuestro San Cristóbal, ¿no? Portando al niño Jesús para cruzar las aguas hacia el más allá. Pues eso es un arquetipo, una idea que viene del Antiguo Egipto. Es esa diosa Menqueret que lleva al niño para cruzar las aguas hacia el Amenti, ¿no? Entonces, esta figura fue destrozada también, ha perdido los brazos y ha perdido la figurita de Tutankamón que tenía en la cabeza, que seguramente, pues a lo mejor se tiró en el jardín, o aunque yo recuerdo que estuve participando en la búsqueda semanas después, ahí fue bastante entretenido, bonito, y bueno, una experiencia triste, pero bueno, buscando ahí en los jardines, moviendo los tabiques de las tiendas y todo, ayudando a los amigos inspectores del museo a ver si encontrábamos cosas. Aparecieron algunas virutas de oro, ¿no? de algunas de las piezas, pero nada más. Y esas dos piezas sobre todo son las que más, la de la diosa Menqueret es la que más se dañó, y la de la pantera que fue restaurada, ¿no? Pero el resto está todo como estaba. Hola, quería saber qué observáis de ese gran momento
¿qué os llamó más la atención? Que decís, esto es inolvidable. El momento del descubrimiento. Sí. Bueno, pues debió de ser un momento extraordinario, ¿no? O sea, hay que pensar que ese primer escalón, como decía Javier, apareció el 4 de noviembre. Cuando destapan un poquito la puerta, ven los sellos de la necrópolis, pero no ven el sello de Tutankamón, que estaba un poco más abajo. Carter escribe a Lord Carnarvon diciendo que había encontrado una tumba intacta, que viniera cuanto antes. Tardó en venir, creo que llegó el día 24 o 25 a Luxor. Y luego, bueno, pues quitaron los escombros que cubrían esa primera puerta. Cuando hablamos de puerta, no es una puerta con abatible, eso es un muro de mampostería donde se ha puesto una capa de yeso y unos sellos, ¿no? Unas estampas, unos sellos con el nombre de la necrópolis y de Tutankamón. Quitando esto, había una galería descendente llena de escombros, pero ya se veía que en la parte superior izquierda, ¿no?, alguien había entrado, porque lo habían vaciado y lo habían vuelto a rellenar. Y cuando vaciaron esos escombros, apareció un atillo, con algunas joyas pequeñitas. Los ladrones no se van a llevar un ataúd, un sarcófago, ¿no? Se llevaban objetos pequeños, portátiles, para poder luego venderlos y trapichear con ellos, ¿no? Al vaciar esa galería es cuando encuentran esa segunda puerta, el 26, la abren por la tarde, abren una pequeña oquedad en la parte superior izquierda, introduce una lamparita, se queda en silencio Carter, asombrado ante todo lo que ve, y es cuando Lord Carnarvon le pregunta, extasiado, ¿ve usted algo? Y él solo puede responder, sí, cosas maravillosas, ¿no? Eso ocurre el 26 de noviembre de 1922, y ese día entran en la tumba de Tutankamón Lord Carnarvon, el que ponía la pasta, digamos, que pagaba todas las operaciones, Howard Carter, que era el arqueólogo, Arthur Callender, que es un arqueólogo también, amigo de Carter, y Lady Evelyn, que era la hija de Lord Carnarvon. Estos personajes son los que entran, y cuando preguntas con qué te quedas tú de impresión, ¿no?, de esa peripecia, yo me quedaría con ese momento en que todos estos personajes, los cuatro, entran, atraviesan ese primer muro, cuando han hecho el boquete grande después de decir que hay cosas maravillosas detrás, y les inundan dos cosas: calor, sienten como una ola de calor que sale de la tumba, y dos, el olor a sándalo, a madera, que se había quedado allí 3.500 años. Ese olor que se ha perdido, obviamente, y que ya nadie más volverá a olfatear nunca en la historia, a ellos les dio la impresión de que aquella tumba acababa de ser cerrada unos días antes. Esa sensación es con la que yo me quedo. Hay la figura también, hace poco se publicó, creo que hace poco se publicó, o no sé si era un libro o una exposición, del fotógrafo, el que inmortalizó ese momento, porque gracias a él hemos visto esos primeros pasos, y que siempre ha estado como una figura en tercer plano. Sí. Harry Barton es el gran olvidado, bueno, el gran olvidado, todos los que ya conocemos un poco la historia le tenemos mucho cariño, ¿no? Pero popularmente... Sí, popularmente él era en realidad arqueólogo, y luego se metió en la fotografía. Él estuvo trabajando como arqueólogo para Theodore Davis a comienzos del siglo XX, e hizo algunos descubrimientos importantes en el Valle de los Reyes, ¿no? Pero siempre su trabajo se decantó por la fotografía, y hoy pasa por ser el mejor fotógrafo arqueológico de todos los tiempos. O sea, mucho mejor que Kenneth Garrett de National Geographic, que él mismo lo reconoce, o que cualquier otro, ¿no? Hoy vemos las fotografías como algo totalmente natural, pero en aquella época, en el año 22, fotografiar el oro y que no te saliera transparente la fotografía era imposible. Y él lo consiguió de una manera magistral, con luz natural, ¿no? Con luz natural. Utilizaban el patio que hay frente a la tumba de Seti II como laboratorio, ¿no? Y consiguió, pues eso, en ocasiones pues se utilizaba parafina para cubrir la máscara para que no brillara tanto, ¿no? Y parece un poco más mate, pero son fotografías espectaculares, espectaculares. Y hay una exposición ahora en Oxford sobre las fotografías de él. La mayor parte del archivo, todo el archivo fotográfico está en Oxford, y hay una copia en el Metropolitan de Nueva York. Ahora que dices de exposiciones, también en la Casa de Alba, en el Palacio de Liria,
se va a abrir una exposición precisamente de la relación de la Casa de Alba con Howard Carter, también en este mes de noviembre que se nos viene encima. Por eso os decía que noviembre va a ser el mes de Tutankamón, sin lugar a dudas. Me encanta, Moisés, que nos vayas a dedicar un 24 horas, ¿no? Claro. sobre Más por alusiones de mi nombre, Moisés, el príncipe de Egipto, yo tengo que estar ahí. No cabe duda, no cabe duda. El fotógrafo era consciente de que estaba inmortalizando un momento, porque claro, hay la primera fotografía... Vas a tener que venir a Cultura. No, es que solo de pensar que él, que estaba... O sea, ahora me imagino esa escena, ¿no?, que estábamos hablando. Él estaba acompañando a Howard Carter y a un montón de gente que iban a descubrir algo que se intuía que era histórico. Y es que la única persona que podía inmortalizar aquello era él. Esa primera fotografía donde están rompiendo el David. Es como la fotografía del primer hombre en la luna. O sea, eso era algo que nunca más iba a volver a vivir. Y sin embargo ha quedado como un tercer actor, ¿no?, dentro de la... Hay algunas anécdotas muy curiosas del trabajo de Barton, ¿no? Una de ellas es cuando acabaron ya a comienzos de la década de 1930 la excavación y todo, estaban comiendo Carter, Barton y otros miembros del equipo allá a las afueras del valle, y hablando le dice Carter a Barton: oye, que se nos ha olvidado fotografiar el sarcófago. Y después de la comida fueron a la tumba a hacer las fotografías porque se habían olvidado, ¿no? Hay algunos libros que han salido últimamente de Christina Ricks, que es una estudiosa de la historia de la fotografía, medio egiptóloga, pero no me gusta mucho porque no ahondan en el trabajo de Barton como fotógrafo, sino que hace un estudio quizás social de las fotografías, ¿no?, de lo que supusieron en la época, de que si el Metropolitan tiene este negativo y el otro es un negativo distinto pero es de la misma toma y tal, no sé qué, este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto, hay un documental también que se puede ver en Movistar, yo creo que está colgado todavía, El fotógrafo de Tutankamón, es sobre Harry Barton, ¿sabes? Y bueno, pues Carmen Ruiz, mi novia, que es otra enamorada de Harry Barton y que va a estar en Ocultura, que vais a dar un taller para leer jeroglíficos, sí, eso no lo he dicho. Qué bueno. Sí, el domingo por la mañana a las 11, creo que es, tendremos un taller para aprender... Que nadie piense que va a salir leyendo jeroglífico. Algo aprenderá. Pero aprenderán, claro, efectivamente, a discernirlos, a ver la orientación de los textos. Claro, en fin. ese tipo de rudimentos básicos. Sí. Carmen es epigrafista, trabaja con el proyecto Yehuti de José Manuel Galán del CSIC y está todos los años, los meses de enero y febrero, trabajando allí. Y yo haré la parte más gramatical, ¿no?, por así decirlo, la fácil, todo, la parte más fácil. Sí, la fácil, ¿no? para intentar ayudaros a los que quieran a aprender un poquito de jeroglíficos, por lo menos leer algunos nombres, algunas frases que son muy comunes, eso lo vamos a aprender. Claro. Sí, bueno. Ocultura, por lo tanto, es sinónimo de curiosidad, y lo que queremos es potenciar la curiosidad a quienes asisten a este evento. Nacho y yo hemos aprendido mucho cuando éramos críos, fascinados por la maldición de Tutankamón y con la idea de si los extraterrestres habían construido las pirámides. Y esa nos seguimos preguntando. Sí, pero esa curiosidad, el hacerse esas preguntas, hace que accedas a los textos serios, que quieras conocer a los egiptólogos que están trabajando sobre el terreno, que viajes a los yacimientos y puedas ver en primera persona lo que se está haciendo allí. Y gracias a esa curiosidad hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo. Ese es el gran trabajo de escritores e investigadores, por ejemplo, de la década de los 60, como Erich von Däniken. Muy criticado, porque es el pionero de las teorías alienígenas que están tan en boga en los últimos años, pues él fue el pionero. Pero si no llega a ser por Däniken y sus libros, que yo leí siendo crío, pues hoy nadie hablaría de la isla de Malta, de las líneas de Nazca, que las piedras de Cuzco, sí. Claro, en mucha literatura científica las líneas de Nazca se llaman pistas de Nazca, que era un término que él utilizó para hablar de esas pistas de aterrizaje de platillos, ¿no? Nadie hablaría de muchos enigmas de Egipto, de América, y a él se le debe precisamente incitar a esa curiosidad, ¿no? Y no hay respuesta a lo de si los extraterrestres... No hay respuesta. No hay respuesta. Y es maravilloso que no la haya, porque nos mantiene la curiosidad activa. Qué bueno. Bueno, pues
Muchas gracias por acompañarnos. Si necesitaran alguna cosa en estos próximos minutos, alguno de nosotros, estamos a su disposición enteramente. Sara, muchas gracias, por acogernos en Zaragoza, que es una maravilla. Y Nacho, nos vemos en Ocultura. Y a ustedes también, si tienen a bien acompañarnos, por supuesto. Trataremos muy bien a todos los medios que nos acompañan.